software, muchos de los problemas que tenemos en el proceso de crear software, porque si el software es un modelo, ¿no? Y si ese modelo representa conocimiento, una muy buena pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿cómo se construye un modelo? ¿Cómo se crea un modelo? Y ahí entonces empieza a estar claro que construir un modelo no es lo mismo que construir un auto, no es lo mismo que construir una casa. Y ayer cuando Alan hablaba de metáforas, ¿no? Que es algo tan importante que utilizamos los seres humanos para entender cosas, para hasta hablar, ¿no? Usar metáforas del desarrollo de software como esa construcción de auto, construcción de casa. Por ejemplo, tenemos algo que se llama arquitectura de software. Díganme si alguien entiende bien qué significa arquitectura de software y qué relación tiene eso con la arquitectura real. Se van a dar cuenta que no tiene nada que ver, ¿sí? Es una palabra que quedó ahí porque sonaba lindo, pero no tiene nada que ver con la arquitectura real, es una pésima metáfora. Y bueno, en nuestra profesión a lo largo del tiempo creo que ha habido muy malas metáforas que se han utilizado para explicar lo que hacemos y que nos han generado muchos problemas, ¿no? Muchos de los graves problemas que tenemos desarrollando software se deben a utilizar esas metáforas incorrectamente por no entender correctamente qué es el software. No sé si... Ahí tenemos, vamos a hablar un poquito, ahí tenemos tres palabras claves: modelo, que hablaste del modelo, conocimiento y problema. Dentro de la realidad no tenemos bien definido el problema muchas veces cuando vamos a aplicar un software. Cuando hablamos, en Service Design hablamos del problema detrás del problema. Entonces a veces lo que se intenta es darle gusto al que más fuerza el pulmón tenga o a la persona que más gane en el escritorio en que estamos y no resolver el problema real. Ese es un punto. El otro punto es hablaste de conocimiento, pero yo quisiera saber cuánto software del mundo está desarrollado por personas que antes se les ha dado la oportunidad de tener conocimiento en el dominio del problema que están resolviendo, o si es un programador junior, que todos fuimos junior, la gente junior, todos entramos por ahí, pero lo contrataste el lunes y el martes está echando un código de un dominio del problema que no tiene la más mínima idea de cuál es el conocimiento que se necesita. Yo por ahí agregaría desde mi perspectiva un poco más abrazárboles, que por ahí el software es un proceso artístico. Sí, muchas veces se ve súper operativo y cuánto me programas, cuánto me haces, cuánto código me generas, pero tiene, por un lado debe tener mucha pasión de quien lo va a hacer real, ¿sí? Y vos lo viste Mickey Mouse, ¿no? La que voy a dar ahora en 2 horas. Hoy es muy trendy, es muy trendy el hablar de que desarrollar software por ahí son los mejores salarios, por lo tanto yo debo estudiar eso, pero no sé qué tanto me apasiona. Era trendy hasta hace 2 años y ganaban el honor de estar a y es un proceso artístico porque el resultado depende de qué momento emocional lo hice, qué tan conectado estaba con eso. Porque cuando uno mismo vuelve y chequea ese código y dice, ¿quién hizo esto? ¿Sí? ¿En qué estado emocional estaba? Solo Dios y yo sabía que escribieron en ese momento. Y es como Neymar, no lo toques porque se cae. Claro. Entonces creo que es un proceso. Y yo desde la perspectiva actual que tengo es un proceso que debe ser comunitario. ¿Sí? Hablando digamos, desde Red Hat y desde las comunidades de open source, entre más personas estén involucrados en la construcción de algo, por ahí voy a evitar que solo sea mi sesgo de desarrollador, sino que tengo la perspectiva de varias personas alrededor de la misma solución. Siquiera dijimos que nos íbamos a llevar la contraria, porque hay... No, yo iba a decir que completamente de acuerdo con todo lo que dije. Qué bueno, porque yo no. Pero si quería dar la contra, como buen argentino. Sí. La cuestión es que yo estoy de acuerdo hasta hace muy poco que era un proceso de construcción entre humanos. Sigue siendo un proceso de construcción entre humanos, pero entra alguien que es un trabajador digital llamado agente, donde la definición que más me gusta de gente es que no es un software, sino que es un coequipero, aunque les duela desde el punto de vista ontológico. Entonces, cuando tenemos que tener agentes, asistentes y agentes diferentes, asistente es el que asiste, agente es el que tiene agencia, es decir, el que es capaz de tomar decisiones, de hacer cosas en lo que se ha sido entrenado y que puede coordinarse entre él. Al ver esa gente como un miembro más del equipo, es muy duro porque es una coexistencia y una co-creación entre humanos y agentes.
Entonces no es solo coordinar humanos, sino que es coordinar a gente. Entonces en ese punto de vista, puede que nos duela, pero está sucediendo algo como lo que sucedió con los textiles cuando se pasó de la rueca unilateral a la producción industrial. Obviamente va a haber una industrialización, o está habiendo una industrialización, y todo lo estamos sintiendo en los software y en la cantidad de gente que contratamos que está industrializando. Entonces es una interacción humana a gente que aún estamos dilucidando cómo llevar a cabo. Sí, complicado. ¿Para qué me invitan? A ver, yo cuando me pongo a pensar en estas cosas, depende del día, de cómo me levanto, me siento contento o me siento muy triste. Me hace, no, porque es muy raro lo que está pasando, es muy difícil saber cómo va a terminar todo. Sinceramente es la primera vez en mi vida profesional que me siento preocupado, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Porque desde que yo programo, 14 años, siempre sentí que podía hacer algo, podía crear cosas, que siempre había algo para hacer, y ahora siento como que podemos ser reemplazados, ¿no? Y eso genera mucha, bueno, incertidumbre, ¿no? Miedo, qué sé yo. Si uno se pone desde el punto de vista purista, teórico, y del progreso maravilloso del mundo y todas estas cosas, uno diría, bueno, buenísimo, ¿no? Vamos a poder programar más rápido, mejor, vamos a poder servir a los usuarios o a las personas de una mejor manera. Pero el tema es que después uno entiende la realidad contextual en la que está viviendo el paradigma actual, ¿no? Y empiezan a, o por lo menos a mí me empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Porque el paradigma actual no pareciera ser, che, ayudemos a toda la gente para que esté bien, para que tenga trabajo, sino pareciera ser, y cuanto más me puedo salvar yo, mejor, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me entran las preocupaciones, ¿no? Desde el punto de vista técnico, me parece muy interesante tener o estar trabajando con alguien que te puede ayudar por lo menos a sacar todo el peso de la complejidad accidental que existe en la actualidad en el desarrollo de software, ¿no? Que eso es brutal, la manera en que hay que desarrollar software en la actualidad, una aplicación web, una aplicación mobile, comparado con 10, 15 años atrás, nada, es muchísimo, muchísimo más complejo. Y bueno, por ahí tener una maquinita que te ayude a sacar toda esa complejidad, toda esa entropía que hemos creado absurdamente, estaría bueno, ¿no? Te va a permitir desarrollar mejor. Pero bueno, hay mucho por verse, ¿no? Hay mucha incertidumbre, así que no sé qué más puedo decir al respecto. Yo sí. Les voy a contar una historia. Yo tengo un asistente, y yo le confeccioné un asistente para redactar las ideas de ella, pero el estilo de redacción lo reboto con el asistente. Entonces, para un artículo que escribí hace muy poco, le prompteé, por favor, respira 5.000 veces, ayúdame a volver a redactar este artículo como si dependiera de mi carrera, y me lo dices. Y la respuesta fue, ya respiré 5.000 veces, pero mi tiempo es distinto al tuyo, ya lo hice. Esto lo que sucede es que tenemos una asimetría en la sensación del tiempo de nosotros y del tiempo en que operan los agentes. Entonces lo que nosotros podríamos tardar 15 días en un sprint, y yo lo puedo sacar en 3 minutos. La cuestión es que a este lado hay unos humanos que tenemos una velocidad de asimilación distinta. Entonces ya pasemos un poco al tema de las elucubraciones en cuanto a qué va a suceder. A mí me gustaría hacer un pequeño retroceso, algo que comentó él que me pareció también muy importante, que tiene que ver con esto de la realidad, ¿no? O sea, de entender la realidad y de los sesgos y de la parte colaborativa. Y eso me parece algo muy importante porque a veces no nos damos cuenta como seres humanos que nosotros vivimos en una simulación constante, ¿no? O sea, vivimos una simulación que es la simulación que crea nuestro cerebro respecto de todo lo que sensa nuestros sentidos y nuestras maneras de pensar y nuestros sesgos, ¿no? Y nuestros modelos mentales. Ayer hablamos de modelos mentales. Y eso, digamos, condiciona muchísimo, ¿no? lo que uno entiende y lo que uno hace, ¿no? A mí hay cosas que me han como roto la cabeza, ¿no? Cuando uno empieza a entender, por ejemplo, una pregunta típica. Supongamos que uno está
en la playa, supongamos, la playa hay olas, ¿no? Y no hay nadie en esa playa. ¿El ruido de las olas existe o no existe? ¿Se escucha o no se escucha? O sea, ¿hay ruido o no hay ruido? Y la realidad es que no, porque el ruido es la reconstrucción, es la simulación que hace nuestro cerebro de esa fluctuación de ondas que existe en el aire y que, nada, es lo que nuestro cerebro crea, ¿no? Y de la misma manera que no hay ruido si uno no está, nuestra cabeza está cableada de cierta forma por cuestiones, si quisiéramos decir, evolutivas, que hace que uno se pregunte, ¿no? Si no hay ciertos pensamientos que uno no puede pensar, ¿no? Hay ciertas cosas debido a cómo nuestro cerebro fue evolucionando que no tiene la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, eso cuando uno entiende eso, eso a mí me cierra a veces me pasa a algunas personas que dicen, no, porque yo vi el espíritu de mi abuelo que está muerto, y uno a veces dice, no, está pensando que no, pero posiblemente lo vio, ¿no? O sea, posiblemente su cabeza reconstruyó eso. Eso no significa que físicamente haya existido, ¿no? Sino que lo pensó su cerebro, lo creó su cerebro. Entonces, nada, es muy loco todo esto que estoy diciendo, pero ¿cuál es la relación con el software? Bueno, que la manera que nosotros tenemos de entender la realidad varía completamente entre las personas y por eso es fundamental hacer esas iteraciones cortas con demos finales para achicar ese gap semántico que se va creando entre las distintas maneras de entender la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender estas situaciones, es cuando se empieza a dar cuenta por qué las metodologías antiguas, la cascada, etc., no funcionaban y nunca van a funcionar. Nunca. O sea, eso que algunos creen que la cascada en algunos contextos sirve, perdón, yo no lo compro nunca eso. Pero bueno, nada, me pareció algo interesante para tirar, hablaste de realidad y todo eso. Ahí me surge algo interesante, y es porque probablemente nosotros creemos que lo orgánico siempre es mejor, ¿no? La música orgánica, la que sonaba en el tocadisco, siempre es mejor. Y creo que en el tema del software, el pensar que porque lo hacemos de manera artística es mejor. Entonces, siento que por ahí hay un miedo en relación a esa pérdida de trabajo de ciertas personas. Hoy es muy cierto que muchas organizaciones han detenido la contratación de desarrolladores junior. ¿Sí? Creen que algo va a pasar alrededor de la inteligencia artificial que no va a requerir esos roles. Por acá lo mencioné, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con el futuro de eso? Pero también siento que eso va a traer nuevos desafíos, porque algo de lo que estábamos hablando tenía que ver con que probablemente los equipos que hoy luchamos por cómo hacemos que estos equipos se hablen, que tengan conversaciones, probablemente los equipos van a ser uniequipos. Una persona coordinando una serie de agentes, una serie de detalles, entonces lo que va a hacer es que nos va a hacer alejar más como personas y ahí va a haber unos desafíos mucho más interesantes para entender el negocio, para alinear esos diferentes equipos. Entonces creo que por ahí va a haber nuevos desafíos hacia dónde se movilizan esas personas, probablemente ya no en el desarrollo, no en eso orgánico que queremos lograr, sino que probablemente nos va a ayudar a ser más rápidos, pero va a requerir otras necesidades alrededor de eso. Yo quiero cerrar el tema anterior y ya nos vamos a la lectura. Y cierro el tema anterior con un autor madrileño de 1895 que se llama José Bergamín. Una vez le dijeron, es que tú eres subjetivo. Claro, yo soy subjetivo porque soy un sujeto. Yo sería objetivo si fuera un objeto. Entonces, los modelos que creamos en el software para intentar solucionar un problema son subjetivos, porque son de ese grupo social que vio un problema, detectó un problema con una subjetividad e hizo un modelo con una subjetividad. Y lo particular, y se ve en hay un almacén de retail en Colombia famosísimo que ha intentado cambiar el software POS durante muchas veces. Lo que sucede es que ese POS tiene tanto tiempo, el software, cuando uno paga acá, tiene tanto tiempo que ya ese subsistema hizo que el sistema general cambiara por él, porque ya es muy mal. Cerramos eso y vamos a la recuperación.
ya tenemos el concepto de asistente, que es el que me asiste, y agente, que es el que tiene agencia. Entonces vamos a empezar a hablar de unos temas como desperdigados y luego lo vamos a conectar a lo que creemos que hemos hecho en la previa de esto con Bermudo y Mate, lo que hemos conversado que hemos hecho. Entonces hablemos del autohealing. El autohealing es que hasta hace muy poco llega un ticket, alguien lo ve en un sistema que sea, aunque lo ve en Jira, lo utiliza mucho, entonces cita Jira, no me quemé. Llega el ticket y en el autohealing llega el ticket, un agente detecta el ticket, ese agente dispara a otros agentes que detectan en qué parte del código está el error. Otro agente detecta y hasta hoy sugiere cómo debería arreglar ese error. Y hasta hoy un humano, porque nos da miedo, pero es un tema de limitante humano arreglar el error. Pero resulta que podría haber otro arquitecto que hace otro agente, ¿cómo es que es? Work-race, que esa no la pude aprender a pronunciar bien, que hace unos work-race, que hace como un campo, como un playground de donde puede actuar ese agente, dice, como unas barreras, y dice, está bien, y lo arregla. Eso es autohealing, y eso es lo que a hoy ya estamos, algunos han logrado, y otros estamos a punto de lograr. Ese es el autohealing, y eso no se me olvida. Y nos pueden doler, eso es como cuando salió Napster, que a un montón de gente le dolía. Napster llegó y salió Spotify, eso es imparable. ¿Algo del autohealing? No, yo me pongo coquita, alcohol con autohealing. Ese es uno. Ese es uno. Yo creo que no es esa la que vos te referías. No. La otra. Se nos cae la cédula. La verdad no tengo experiencia con el tema. Sí me parece muy interesante que se puede hacer de vuelta. El impacto a nivel tecnológico, tiempos, etcétera, está muy interesante. A mí se me disparan muchas preguntas, ¿no? Y que tienen que ver con el tema del arte, dentro del desarrollo de software y todo eso. Y es que si de repente van a ser los mismos agentes los que van a estar programando, ¿a quién le va a importar cómo programan, ¿no? Ese es un tema que creo que está interesante para discutir y es ahí donde también me entra un poco la preocupación, ¿no? Porque entonces si ya no nos interesa la parte artística del desarrollo de software, porque la máquina puede hacerlo, digamos, la máquina no importa que una variable se llame A o se llame nombre, ¿no? Podríamos decir. Entonces, cuando después queramos ver ese código, ¿qué es lo que nos va a pasar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a entender? Y después, eso, a veces creo que nosotros idealizamos demasiado la inteligencia artificial. Es muy común ese hype que surge en nuestra profesión sobre las cosas y a mí me causa gracia cuando hablamos de alucinaciones. No tienen alucinaciones y en realidad digo, bueno, es lo más parecido a un ser humano, está diciendo pavadas, ¿no? Claro, también se equivoca, miente. No, pero acá te equivocaste. Ah, tenés razón, me equivoqué. Eres grandioso. Es otra cosa, ¿no? Me hace acordar mucho al chante informado. El cliente dice que se hace creer que sabe de todo, pero no sabe nada, ¿no? Pero indudablemente funciona, anda bien, y lo que creo que va a haber que buscar es la forma, luego de que este auto-healing suceda, bueno, asegurarnos de que realmente no haya roto nada, ¿no? O sea, en definitiva me parece que va a haber que tener siempre un ser humano por detrás que diga, bueno, ok, dale, pasar la producción, ¿no? Anda bien, no metiste la gamba. Pero bueno, sí, son todas cosas como muy difíciles de prevenir, ¿no? A mí me parece. Yo creo que al inicio va a ser muy así, va a necesitar mucho auditoría, va a necesitar que se haga un chequeo, pero en últimas va a ser tan rápida y tan masiva la producción de software que en últimas creo que no va a ser importante checarlo, sino que va a tener los mismos agentes validando. Incluso va a ser como que no va a ser legible, no va a ser posible entenderlo de la complejidad que tiene. Claro, ahí está el tema, ¿no? Porque si esa velocidad, que es la velocidad del tiempo que vos hablas, es tan rápido, tan chico, a nosotros
¿Dónde vivimos en ese tiempo? ¿No? Porque o sea, el agente agarra, arregla el error, lo saca, pero otra gente se da cuenta que está mal, entonces lo manda de vuelta, arregla el error. Por ahí sucede todo eso en un segundo, mientras nosotros estamos haciendo así para apretar el botón, ¿no? ¿Cómo vas a convivir todo eso? Varias cosas. Bueno, estamos en el terreno de la investigación. Lo que sucede, como un tema que no se ha hablado. Bueno, primero por lo que parece que estuviera tranquilo en esta respuesta, pero no estoy tranquilo. Cuando decimos que hay un agente que revisa es porque detrás de ese humano, detrás de ese agente hay unos humanos que lo construyeron, que lo entrenaron y que le dieron los límites de cómo y dónde y cuándo podía actuar. Entonces sí hay un tema de humano, pero como suerte de Master of Puppets, que lo configura y lo deja actuar en su dominio. Sí, hasta que la gente se... Exacto, entonces ahí va mi siguiente respuesta. Con las redes, yo creo firmemente que con esto va a pasar lo que sucedió con las redes sociales, es que se va a maximizar la producción de popó. Es decir, va a ser tan fácil y lo va a producir tanta gente y se va a democratizar tanto que van a ver la misma estupidez que uno lee en la red social X, que ya me salí de ella. Porque va a ser popó por todos los lados y la cuestión entonces es quién valida que ese popó no huela más mal de lo que va a oler antes que lo recojan, porque entonces va, o sea, tú fuiste el que posteaste que el vibe coding va a ser hacking as a service. Claro, si todo el mundo hace vibe coding, yo me imagino la felicidad de un hacker con gente que no tiene ni la más mínima idea de hacer software, para producir software, y además lo va a hacer agentes, y además eso, ¿cuántas números de tarjetas de crédito van a quedar expuestos y cuántas historias clínicas van a quedar expuestas? No es así de sencillo. ¿Estamos? Sí. Bueno, pasamos a otra. Observability. Observability es que lo que yo he entendido, lo descubrí hace poco, fue que está y me corrige, es que los agentes observan qué sucede en el sistema adentro y en producción. Y con lo que observan que sucede en el sistema adentro y en producción, detectan patrones de comportamiento de los usuarios que no son óptimos o que podrían ser muchos nuevos. Por ejemplo, una pantalla donde hay muchos campos y los usuarios empiezan a dar vueltas por los campos y se quedan ahí mucho tiempo y piden ayuda o escriben un correo o algo así. Los agentes detectan que hay un problema grave de usabilidad y con eso montan historias de usuario que los revisan para que puedan ser ejecutados. A mí la observability me parece muy interesante. No sé si tienen algo ahí. Sí, bueno, digamos que el concepto de observability normalmente cuando ahorita con las organizaciones están jugando mucho con Kubernetes, que es este tema de escalamiento horizontal automático y todos estos detalles, de alguna manera necesitan que alguien, o sea, esto sucede tan rápido que tengan algún pico de solicitudes y automáticamente es capaz de escalar. Entonces, alguien que lo monitoree y esté atento a lo que están automatizando. Ahora esas personas que están atentas del comportamiento, pues básicamente van a ser autónomas. ¿Okay? Sí, y por eso los detalles relacionados a la automatización también están permeando mucho la parte que viene desde hace un tiempo, la parte de testing. Ahora lo que va a hacer es masificar cualquier detalle de validación, de calidad del código, de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces por ahí la parte de automatización viene acompañada de toda esta parte del código también para garantizar que todo el proceso de CI/CD sea mucho más rápido de lo que actualmente está. Sí, digamos, está claro que una característica fundamental del software, creo que es la única herramienta que se monta sobre sí misma, ¿no? O sea, y eso que se monte sobre sí mismo implica que el crecimiento puede ser exponencial, ¿no? O sea, el software puede generar software y eso es lo que está pasando ahora con inteligencia artificial y eso es lo que genera toda esta velocidad, ¿no? Y esta automatización y masificación de procesos tiene sus cosas lindas y sus cosas feas, ¿no? O sus pros y sus contras. Por ejemplo, en Argentina hace muchos años, no muchos años atrás, se discutió sobre si instaurar o no el voto electrónico. Y una de las contras del voto electrónico era que es muy fácil hacer fraude, ¿no? Porque cuando ya todo está automatizado, hacer fraude es
select, update, túmbate y se acabó. ¿No? De la otra manera, por supuesto, también hay fraude, no, pero es mucho más difícil, porque tenés que mover personas, tenés que modificar papeles, digamos, no podés fácilmente modificar una elección cuando algo es físico, con el fraude, por lo menos en la cantidad de gente que vota en la actualidad. Por ahí, 200 años atrás sí, ¿no? Pero en la actualidad ya no. Entonces, toda esta masificación, esta velocidad, esta automatización, a mí lo que me genera también dentro de la preocupación es la pérdida de las diferencias entre las personas, ¿no? O entre lo que hace único a un grupo o lo que hace único a un país, porque se empieza a masificar todo, ¿no? Y de repente, como hablamos recién de la observabilidad, y por ahí sí, tenés una gente que te va a decir esto funciona mejor acá, pero en base a esta manera de pensar que es mejor, pero por ahí en China no es lo mismo, ¿no? Por ahí en Colombia no es lo mismo que en Estados Unidos, y no sé si esa diversidad de opiniones y de maneras de pensar y de ser van a ser replicadas o van a ser mantenidas, ¿no? Dentro de esta masificación, porque de vuelta es mucho más fácil uno que muchos. O sea, hagamos que todos utilicen siempre el mismo botón de color verde porque es el que le gusta a este y no el otro. Entonces, ahí, de vuelta, ¿no? Son las grandes dudas que a mí me genera todo esto desde un punto de vista, podríamos decir, más social que técnico, y que creo que tenemos que estar muy atentos. O sea, desde el punto de vista técnico yo no tengo ninguna duda de que si esto sigue en la velocidad que está creciendo, ¿no? Que es así casi exponencial, todas estas predicciones van a pasar y por ahí mayores, ¿no? Por ejemplo, la realidad supera la ficción. O sea, nos vamos a encontrar con situaciones que ni siquiera nos hemos imaginado antes. Así que bueno, no sé, se vienen tiempos interesantes. Yo quiero comer de lo que vendo. Necesito hacerle el honor a gran parte de la fuente que yo he utilizado, una compañía de Helsinki, de Finlandia, que se llama Efficode. Sacó unos contenidos brutales, es una compañía de DevOps. Aunque ha trabajado agilidad y trabaja en inteligencia artificial, he aprendido mucho de los videos de Efficode, los pueden encontrar en YouTube, son muy buenos. Y lo paradójico es que estos videos tienen 95 vistas, 50 vistas. Es muy bueno. Entonces, vamos a poner una gente para que los vean. Ahorita hablamos de la retrotopía. Entonces, pasemos a. Ya vimos asistentes, ya vimos agentes. El siguiente paso son agentes orquestados. Es lo que decíamos, que hablan entre ellos y hacen temas muy difíciles. El siguiente punto es agentes orquestados, donde se diluye, que además es una pelea que nosotros en Castor tenemos hace muchos años, es absolutamente ilógico que digan el negocio y tecnología. O sea, tecnología no es del negocio. Entonces, se diluye esa frontera y la gente, entre comillas, del negocio, aunque no me gusta la acepción, pero lo entienden, también hace tecnología, también hace que se genere el código mediante el uso de estos agentes orquestados. Y ahí es donde se dice que se pueden lograr hasta 8x en producción. Pero eso hay que sumarle, mejor dicho, haga de cuenta que usted pinta cómo es el sistema, no la línea de producción, sino el sistema de producción de activos digitales, todo lo pinta como un sistema, y donde haya un humano, debe haber un agentic o varios agentic que le ayudan o que le hacen el trabajo al humano. Porque hay otro tema que es el contexto ampliado, el context engineering y el RAG. Hasta hace muy poco un PO podía decir, ¿puedes decir algo? Sí, pero ya terminó la idea y va. Entonces, cuando un PO hasta ahora decía algo, con lo que habíamos aprendido era, sí, te creo y lo voy a hacer y es la historia de usuario, y cómo interpreto la historia de usuario que me dio el PO. Con el contexto ampliado lo que se hace es, ok, tú crees que debemos hacer este tema de segmentación en la compañía de esta manera, pero resulta que yo tengo las bases de datos de las conversaciones de la compañía, los procesos de la compañía y además ya investigué tus 15 competidores más importantes en la región y en América Latina. Por lo tanto, lo que me estás diciendo de segmentación, yo te invito a que tengas en cuenta estas otras cosas para hacer una mejor definición.
¿Te parece? O dejamos escrito que no te parecen estas otras cosas que investigamos. El rol del PO varía también por el tema del contexto ampliado. Sí, claro. Tengo nervios de esa pregunta, pero vamos. No. Pero si quieres, No sé si es una pregunta, más un comentario. Dale. Sin ser, a ver, siendo completamente autodidacta en tema de inteligencia artificial, vengo usando, para mí sería bastante LLMs para desarrollo. Y siento que hay como dos grandes miradas del uso de LLMs para desarrollo. Una que yo experimenté y creo que lo comprobé y realmente me sirvió para volver a desarrollar código productivo después de 15 años en los que no había desarrollado. Yo trabajé 7, 8 años de desarrollador y después codié un poquito y volví a desarrollar ahora. Y la verdad que yo creo que ese uso es el que yo llamaría, no sé si conocen el término mecha, manga, o yo lo conozco más por mi hijo, pero son como esos robotitos donde el humano se mete adentro y el robot es como una extensión mucho más poderosa y fuerte de ese ser humano, ¿no? En ciencia ficción hay mucho de eso. Yo creo que desde ese punto de vista es espectacular. O sea, uno aprende mucho más rápido. Lo que Hernán decía, impresionante complejidad. No sé si conocen la diferencia entre complejidad inherente y accidental. La complejidad inherente es la complejidad propia del problema. Y la accidental es la que le ponemos nosotros, por la manera de encararlo, los detalles. Para la complejidad accidental la destroza, ¿no? Con el mecha porque la cantidad de parámetros, todas cositas de este nuevo lenguaje yo no conocía, todo eso te metes a gran velocidad. Pero lo que veo mucho es como el deseo de ver en los LLMs, que básicamente por inteligencia artificial existe hace mucho, digamos, la novedad sería el uso de transformers acá para acá. Es las ganas de, más que de hacer mecha coding, digamos, de hacer Thermomix coding. No sé si conocen la Thermomix. Es una máquina que uno existe hace muchos años, ¿no? Que tiene una serie de recetas que se baja de internet, uno le mete los ingredientes y cocina sola una serie de recetas bastante bien. Básicamente es una licuadora con cocina, digamos, que calienta. Y las veces que yo dije, bueno, para este proyecto chiquito que es un poco la idea original de Karpathy cuando habla de vibe coding, dijo side projects en los fines de semana, ¿no? A ver, hacer un poquito de Thermomix coding, a ver. Enseguidita me di cuenta que caía más en pachinko coding. No sé si conocen el pachinko. El pachinko es esas maquinitas, esos de slot que ven en Japón, en donde yo decía, ay, no anduvo, pero doy una vez más, pagamos para tokens más, ¿no? Y a ver ahora, ¿no hay la emoción? Ay, tampoco anduvo. No tenía idea por qué andaba, o sea, no sabía lo que estaba ahí atrás. Y me daba demasiada pereza porque era tan verborrágico, tan barato escribir código, que decía, para ponerme a entender, me tengo que poner a entender 5.000 líneas de código de un proyecto que no me interesaba mucho y que ahora no anda. Entonces ahora tengo un nuevo problema y una nueva preocupación. Y encima gasté pagando tokens. Y entraba en unos loops interminables, el LLM, donde no podía salir. Y a mí lo que me sorprende del nivel de esperanza o expectativa que hay muchas veces con los agentes, es que en verdad todo esto está montado sobre un paper de 2017. Toda esta revolución, fue el paper de Transformers. Y el descubrimiento medio accidental de que poniéndole más fierros y más datos es un poco más preciso. Pero yo creo que se empiezan a ver los límites. O sea, donde siento que hubo más evolución últimamente es en el tema de imágenes, los videos de Veo son impresionantes, pero la imagen no tiene casi semántica, no tiene casi complejidad semántica. De hecho, yo intenté hace poco, por una necesidad mía, digamos, en términos, o sea, lo tiene, digamos, pero las complejidades internas que hay allá adentro, comparado con la complejidad que tiene un software que va a producción, son infinitamente distintas. Yo intenté crear una imagen muy básica para mí porque la necesitaba, yo la quería hacer, me lo ocurrió a mí y dije yo no sé dibujar, ChatGPT lo uso mucho para imágenes
Y quise hacer una imagen recursiva, en donde una persona soñaba algo y en sus sueños esa persona soñaba otra cosa. Intenté de 10 maneras distintas, pero ve que el prompt me lo generé Gemini, a ver si lo generaba mejor. Se lo expliqué de una manera, no lo entendía. Y ayer leía un post interesante que decía una buena demostración de qué es lo que está haciendo ese aparato, que es básicamente una función de extrapolación. No es razonar, no está pensando, es que en términos de consumo se expresa en tokens, no en complejidad. Entonces, si yo le digo, decime qué color es más clarito entre el amarillo y el rojo, o le digo, explícame la teoría de la relatividad, el costo es el mismo. Entonces, es básicamente una extrapolación impresionante, fantástica, súper útil, pero mi sensación es, sí, uno nunca puede prever la innovación y tal vez aparezca alguna innovación que mezcle algo simbólico con algo como la tecnología de los LLMs y pegue un buen salto. Pero por ahora me parece que toda esa evolución exponencial está puesta, es consecuencia de más fierros y más datos. Casualidad, ¿no? O sea, Google, por algo Google tiene el mejor modelo de video, tiene YouTube adentro y lo puede usar, porque tiene los datos. Pero yo creo que el sueño de que deje de haber desarrolladores, de los agentes omniscientes capaces de, que creo que estamos comprándonos un poco la idea del Thermomix. Entiendo que lo programa un ser humano o que lo cura un ser humano, pero en el fondo esto sigue sin ser determinístico. Sigue sin ser determinístico, sigue sin comprender las sutilezas, sigue sin ser capaz de aprender continuamente, ¿no? El LLM no aprende. Uno lo configura y una vez que lo configura no aprende más. Todo lo demás son trucos de prompting. Entonces, me parece que la estamos exagerando un poquito. Si bien es una cosa fantástica. Te pasaste al siguiente. Ya vamos para allá. Ya vamos a esa discusión. O sea, nos spoileaste en otras palabras. Hay algo que iba a agregar con lo que estaba mencionando, es que tendríamos que preocuparnos, digamos, en temas de desarrollo de software y tecnología, tendríamos que preocuparnos el día que el cliente tenga claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? es que deberíamos poder automatizar todo, entonces no tenemos de qué preocuparnos por ahora. Y algo que iba a complementar con lo que tú estabas mencionando de la integración, digamos, al menos lo que está pasando hoy, digamos, con conocimiento propio en Red Hat, es que hoy esos modelos, estos LLMs están siendo integrados desde la base. Es decir, en Linux, en el RHEL que están metiendo las organizaciones, ya está. Ya está en OpenShift, es decir, en la parte de Kubernetes y aplicaciones ya está. O sea, ya no va a tardar un minuto en mutear, va a tardar 10 minutos en mutear. Sí, y tiene todo el conocimiento que estabas mencionando, es decir, desde Linux, desde donde están las aplicaciones, desde donde se hacen las automatizaciones, ya están entrando. Entonces, con lo que mencionabas, claro, hoy hay muchas restricciones, pero de seguro lo que nosotros estamos viendo es la punta del iceberg de lo que se puede lograr. Y claramente esas decisiones son estadísticas, ¿no? O sea, no es, ahí van a necesitar algo. Sí, yo lo que, digamos, lo que puedo agregar de toda lo interesante es que, bueno, es parte de la incertidumbre, ¿no? Ojalá sea como todo él y existe ese límite, a mí me gustaría seguir programando. Me encanta, ¿no? La dopamina, yo le digo. Pero va a pasar como la escritura, va a ser algo artístico que quiero hacer, porque hoy por más de que yo quiera escribir, no sé cuántas personas realmente Nadie los poetas se mueren de hambre. Vamos a los roles, Nosotros hemos estado rebotando ideas de qué roles visualizamos. Vamos a compartirles a ustedes un poco de esa elucubración de roles, que tampoco la realidad, es especulación. Un rol fundamental que nosotros en Castor vemos, lo llamamos o contextualizador o trust advisor. Es decir, alguien que le ayude a la organización a entender cuál es el problema que hay que resolver y le ayude a definir
ese problema y le ayuda a obtener contexto un poco de la lógica aristotélica, de qué elementos hay, cómo combino esos elementos y ese sistema cómo existe dentro de otro sistema. O sea, hay algo muy humano que, si bien uno hace un deep research, te da un montón de cosas, pero es la de ellos, que fue entrenado por Amodei o por Claude o Elon Musk o por cualquiera de ellos. Pero una cosa es lo que sucede en Dinamarca, otra es lo que sucede en Cundinamarca. ¿Sí? Es un chiste colombiano. Entonces, la contextualización te la da alguien de Dinamarca, no te la da Jenny, alguien que sea. ¿Sí? Entonces, es la contextualización y el tener la capacidad de sentarse ante un C-level y decirle, mira, estás metiendo tu dinero donde no es. Y entendamos que el dinero es mejor ponerlo aquí, eso es muy duro, más. Ese es el tema de contextualizadores de otros advisors. Entonces, es uno. El otro, el tema de los arquitectos que hablabas tú, que nosotros en Castor lo llamamos orquestadores. Dentro de los orquestadores están los arquitectos. El otro tema que dicen los arquitectos que lo puede hacer un arquitecto, yo tengo mis serias dudas por la asimetría del poder. Están los curadores, y hay algo que en la agilidad se odia mucho, pero los C-level lo aman porque eso es lo que hace que conserven sus puestos, que son los auditores. La agilidad, como intentamos que sea plana, no nos gustan los auditores, pero lo que más quiere un C-level es conservar su puesto de privilegio y hacer que la empresa progrese. Por lo tanto, para ellos son muy importantes los auditores. Entonces, el que hace que se orqueste la auditoría, que pone los límites, que configura, va a seguir existiendo por ahora. Y están los desarrolladores en toda la mitad. O sea, los desarrolladores, nosotros en Castor acostumbramos a ir a la inteligencia artificial, no lo hace todavía. Los desarrolladores son muy importantes. Entonces tenemos los trust advisors, los contextualizadores, los orquestadores, los desarrolladores, y podría ser un arquitecto, pero los de calidad. Y hay facilitadores que dicen, ven, se hace mejor esto, se hace mejor esto, se hace mejor esto, para que la gente se entrene y lo haga más. Sí, para nosotros, y ahí era un poquito la respuesta, sí siguen existiendo. Lo harán también, como se demuestra que lo hacen mejor que la inteligencia artificial, porque siempre han habido, en todos los Oriente Medio, virtualmente, habrá un vibe coding que codifique mejor que un desarrollador trasnochado que está jugando PlayStation para poder trabajar poco y ganar mucho, ¿cierto? En todas partes existe eso. Felipe Mejía, un socio mío de Castor, dice que es que a veces hacemos el trabajo tan mal hecho que le ponemos muy fácil a la inteligencia artificial. Pero entonces el dilema que sucede ahí es que mi gran preocupación es, si todo esto lo hacen personas de mucho nivel, ¿dónde están los juniors? Entonces, si no están contratando juniors, ¿quiénes van a ser los seniors dentro de 15 años? No sé cómo se va a solucionar eso, no tengo ni idea. Tampoco lo sé. No, pero yo creo que también muchos problemas de todo esto que estamos comentando se debe a que estamos pensando en un futuro en base a lo que entendemos en los hechos, ¿no? Estamos locurando. Por eso el tema de los juniors es un tema que a mí también me preocupa muchísimo. Pues soy profesor de la facultad y los pibes están preocupados. Yo creo que es como que va a cambiar, espero, ¿no? Si esto llega a suceder, si realmente la inteligencia artificial empieza a hacer todas estas cosas que estamos haciendo, no estamos seguros, pero supongamos que, ¿no? Va a cambiar la necesidad de lo que va a hacer las personas, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, bueno, por ahí sí, no tiene, esos niños van a tener que, estas personas jóvenes van a tener que hacer otras cosas. Y ahí está lo que decía al principio, ¿no? La responsabilidad social y política que tiene que haber, que todo este cambio sirva a la gente, al ser humano, y no que sea algo para que nos reemplacen máquinas y que nos tiren a la basura, ¿no? Entonces, esto de pensar en los C-levels, pensar en los juniors, es como tratar de proyectar a partir de hoy sobre el futuro que creemos que va a estar acá, pero por ahí va a estar acá. Y es muy difícil poder responder esa pregunta. Entonces, por eso digo, lo único que puedo estar seguro es lo que a mí me gustaría que suceda desde el punto de vista humano, ¿no? De eso sí creo que estoy seguro, y es que, digamos, sigamos existiendo y conviviendo como seres humanos y seamos lo más importante, y no que pase a ser la máquina lo más importante, ¿no?
¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, lo que yo estoy seguro de que tiene que pasar en el futuro. Dos puntos. Darío Amodei, el que trabaja en Clover, dijo en el Washington Post el mes pasado que en 4 años iba a ser el declive máximo de los entry-level jobs. ¿Cierto? Entonces uno, cuando lee un tipo de esas cosas, se pregunta cuál es la fuente. La fuente es decir, el inversor de Clover. Es responsabilidad de decir que se van a quedar con el trabajo de los demás para que suba en bolsa el valor de su empresa. Es decir, hay que tomarlo con quién me lo está diciendo. Claro, por eso. Porque hay que diferenciar entre las industrias que son de átomos, que son el concreto, hacer estas sillas, estos zapatos, la comida de ahora, y las industrias que son basadas en bits y en bytes, como es Spotify o YouTube. Entonces el impacto de la tecnología es diferente en los dos ámbitos. Entonces hay que tener en cuenta quién nos lo está diciendo. Yo no creo que lo vamos a hacer para todos. Va a haber un recambio cuando en los recambios de los saltos tecnológicos, como fue con la máquina de vapor, hay un recambio, aquí va a haber un recambio. El recambio no es ni que no va a pasar nada, ni que no vamos a quedar todos sin trabajo, eso se va ajustando. Hay que estar preparados para ese recambio y puede que digamos, hay que estudiar, que hay un montón de... y no pasa nada, bueno, pero está bien. Estudiamos. Tuvimos la responsabilidad de estudiar. Ahí antes de pasar Pero la vale, apuesta para allá, una acotación rapidita, y es más que nunca como agilistas tenemos que mostrar lo que somos como agilistas y es estar preparados para el cambio. ¿A dónde va a ir en vez de, digamos, tener la percepción de no debería cambiar, sino bueno, Comamos de lo que vendemos. Exacto, correcto. Históricamente creo que todos somos muy malos diciendo el futuro. Así Sí, es que es imposible. Pero a veces es divertido. Así que voy a tirar mi predicción. Hay una frase, no sé si es como una serie en Argentina, es la de Capuzotto, no hablemos sin saber. Del futuro uno siempre habla sin saber. Pero y bueno, en general son extrapolaciones mirando al pasado, mezcladas con deseo. Pero mi sensación es que el junior en todos los trabajos basados en conocimiento, por ejemplo en desarrollo, solo se van a contratar seniors, y para llegar a senior básicamente va a haber una pauperización de esa etapa, en donde lo que se hace es algo parecido a lo que pasó con la medicina, en donde básicamente uno sabe que tiene que vivir una vida mucho más cómoda financieramente hasta los 30 y pico, aguantándosela, intentando llegar más allá. Yo no creo, lamentablemente, que vivimos una sociedad cada vez más individualista. Entonces, digamos, comparto el deseo de Hernán, pero no comparto su optimismo porque creo que nos vamos para ese lado. Todo depende del día. Claro, o sea, Mañana por ahí estoy peor que vos. Comparto el pesimismo que tiene Hernán en sus días pesimistas, y creo que vamos hacia una mayor pauperización del trabajador, del egresado, digamos, ¿no? En donde uno recién va a poder empezar a tener un ingreso decente una vez que llega a senior. Para llegar a senior se lo tiene que financiar con gigs chiquititos, manejando, ¿qué se entrega? ¿Pedido ya? Uber Eats, bueno, manejando un Uber, Rappi, ¿no? Y vamos a ver programadores junior también haciendo entregas de Rappi para financiar su educación, lo cual creo que es una lástima, ¿no? Pero, Nos quedan 3 minutos para que hagamos 100. Hagamos lo que quiera decir. Yo voy a agregar un sobre todo aprovechando que ahí está la academia, hay un desafío muy grande para que estudien. ¿Sí? Yo necesito 5 años con un mundo que está cambiando en menos de esos 5 años, o por ahí yo voy a ser un múltiple profesional, en el cual voy a estar tecnificando en diferentes momentos, no profesionalizando, sino obteniendo información de diferentes frentes, que es lo que hoy está pasando con iniciativas como Platzi, que tiene carro y padres mezcladito. Me cambiaste mi conclusión, la cambié radicalmente cuando hablaste, porque yo creo que estamos minimizando el valor de un recinto como este de una universidad, porque en la universidad, para uno aprender una técnica la ve en YouTube y la aprende, punto.
pero el llegar al periodo de adultez que representa un recinto universitario, con todo lo que hay que tener en un recinto universitario, como aguantarse un profesor durante una hora, o no saberle hablar a la chica que tiene al lado, o que el amigo que es vago le pagan más bolas a las mujeres, y le va mejor en una asignatura, o que el que no era tan brillante es mejor profesionalmente hablando, lo definamos aquí. Ese coming out of age, de pasar por una universidad, es invaluable. Entonces lo que ahí tenemos, así como la inteligencia artificial nos ha hecho ayudarnos a repensarnos como qué es ser humano de verdad, las universidades también es pensar qué es una universidad de verdad, qué pasa cuando la gente transita por la universidad. Me cambiaste la conclusión completamente. Y muy cortito, piensen lo que ustedes hacen, cómo lo podrían hacer mejor con la inteligencia artificial y qué metacompetencias quedan cuando se hace reset a todo con la inteligencia artificial. ¿Sí, Hernán? Gracias. Gracias total. Me queda 1 minuto 13, 12. Las universidades tienen un rol importantísimo. Hay que seguir apoyándolas, hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo mucho. Los seres humanos somos animales sociales. La inteligencia artificial no nos tiene que sacar eso. Nos tiene que ayudar a ser mejores técnicos. Pero nosotros tenemos que seguir buscando ser mejores seres humanos, ¿no? Y por eso creo que en este cambio paradigmático que se viene, que va a ser muy fuerte, tenemos que estar más preparados que nunca para apoyarnos, ayudarnos, ¿sí? Y tener bien fuerte y bien presente los valores que nos hacen ser un buen humano, ¿no? Un buen ser humano, que es ayudar, colaborar, todos los valores que ya conocemos del grupo AFI. Bueno, y ojalá los vamos a hacer bien. Hoy estoy optimista. Mañana no sé. Muchas gracias a todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Listo, por favor, no se escuchó. Un fuerte aplauso para Juan, Hernán y Marcelo. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. César,